¿Cómo romper el ciclo del dolor emocional? El dolor no es tu enemigo, es tu mensajero. Hay días en los que simplemente sentimos que no pertenecemos a ningún lugar, ¿verdad? Estamos ahí, en medio de la gente, conversando, riendo incluso, pero por dentro, una sensación extraña, como si fuéramos invisibles. No es fácil explicar eso. Es como intentar mostrar una herida que nadie ve, y peor aún, que nadie parece querer ver. El rechazo silencioso duele más que las palabras duras. Y entonces viene ese pensamiento: ¿seré yo el problema? Pero mira, no lo eres. Según Carl Jung, existen partes de nosotros que ocultamos incluso de nosotros mismos. Y cuando esas partes gritan por atención, sentimos como si estuviéramos rotos, pero no lo estamos. Todos tienen una historia que nunca contaron a nadie. Un momento en el que se sintieron dejados de lado, olvidados, sin importancia. Esas son las heridas que no aparecen en las fotos felices de Instagram. Y lo más cruel de todo esto es que aprendemos, desde pequeños, que sentir es debilidad. Que es mejor sonreír y fingir que todo está bien. Carl Jung llamó a eso la sombra, el lado de nosotros que negamos, pero que insiste en visitarnos, especialmente en los momentos de soledad. La sombra no quiere castigarnos. Quiere ser escuchada, reconocida, acogida. Y ahí es donde vive el peligro de ignorar lo que sentimos. Porque lo que no se reconoce, no desaparece. Solo se esconde más profundo. Se va debajo de la alfombra de la conciencia, como quien barre una suciedad y espera que nadie la vea. Pero mira, lo que se barrió, permanece ahí. Y un día, tropezamos con esa montaña invisible. Carl Jung decía que aquello que evitamos enfrentar se transforma en destino, porque inconscientemente pasamos a vivir en función de aquello que queremos olvidar. Increíble, ¿no? Como si el dolor tuviera una forma silenciosa de guiarnos, hasta que lo escuchemos de verdad. Por eso, detente un momento y mira hacia atrás. ¿En qué momento de tu vida aprendiste a callarte? ¿Cuándo decidiste que sentir demasiado era un error? La herida del rechazo no empieza con un gran abandono. A veces, comienza con pequeños no llores, trágate ese llanto, no es nada. Y poco a poco, aprendes a sofocar lo que sientes para encajar donde no deberías estar. Carl Jung, si estuviera aquí, tal vez diría: no estás enfermo, solo estás desconectado de ti mismo. Y lo que sientes, aunque el mundo no lo valide, es legítimo. Es humano. Ahora bien, si esto te suena familiar, tal vez sea porque el dolor que sientes es más común de lo que imaginas. ¿Y sabes lo más irónico? Todos estamos intentando esconder las mismas heridas. Miedo a no ser amados. Miedo a ser demasiado. Miedo a no ser suficientes. Pero nadie habla de eso. La cultura del rendimiento, del éxito, del todo está bien nos silencia. Y cuando nos callamos, el dolor se siente solo. Jung lo sabía. El silencio alrededor del sufrimiento solo lo hace más fuerte. Tal vez, por eso, el primer paso no sea gritar, sino susurrar: te veo, dolor. Hay algo curioso sobre esos dolores invisibles. Les encanta disfrazarse. A veces, se visten de rabia. Otras, de ansiedad. O entonces, se esconden en esa necesidad constante de aprobación, de sentirse útil, productivo. Es como si dijeran: si no soy amado por lo que soy, seré admirado por lo que hago. Y así, la herida sigue operando en la oscuridad, moldeando comportamientos, creando máscaras. Carl Jung nos alertó sobre eso. El inconsciente rige la vida hasta que lo hacemos consciente. Y cuando eso sucede, algo empieza a cambiar. ¿Quieres ver un ejemplo práctico? ¿Conoces ese momento en el que te sientes mal, y en lugar de permitirte descansar, te obligas a producir más, ser más eficiente, agradar más? Ese es el reflejo de la herida que no ves, pero sientes. En vez de acogerte, te exiges. Porque aprendiste que tu valor está en ser útil, no en simplemente existir. Jung veía eso como una desconexión esencial. Entonces, ¿qué tal intentar algo nuevo? En lugar de juzgarte por sentirte frágil, intenta preguntar: ¿qué quiere mostrarme este dolor? A veces, eso es todo lo que quiere, ser escuchado. Y mira, no se trata de resolver todo ahora, ni de curar el dolor como si fuera un defecto. Se trata de aprender a convivir con él con dignidad,
como quien camina de la mano con su historia. Porque el dolor que es reconocido deja de gritar. Carl Jung creía profundamente en la transformación que sucede cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos. Tu herida, por más silenciosa que sea, es una invitación. Una invitación a dejar de esconderte. Y tal vez, si te lo permites, empieces a darte cuenta de que la mayor fuerza está justamente en aquello que más intentaste esconder. La máscara que nos protege y nos aísla. Desde pequeños, aprendemos a jugar un juego invisible, el de ser quienes los otros esperan que seamos. Sonreír cuando duele, decir todo está bien cuando el corazón está hecho trizas. Y así, vamos creando máscaras. Algunas son ligeras, otras pesadas como el plomo. Carl Jung llamó a eso la persona, una especie de armadura social que usamos para sobrevivir en un mundo que juzga. Solo que el problema es que, con el tiempo, olvidamos dónde termina la máscara y dónde comienza nuestro verdadero rostro. Y cuando eso sucede, el vacío empieza a crecer por dentro. ¿Has notado lo fácil que es perderse intentando agradar? La persona empieza queriendo ser aceptada, pero termina dejando de existir. Renuncia a su propia verdad para mantener la aprobación de los demás. Va moldeando sus opiniones, su forma de vestir, incluso sus sueños, solo para encajar. Y cuando alguien pregunta, ¿quién eres?, la respuesta tarda. Porque hace tiempo que no te escuchas. Carl Jung nos advirtió que la persona es necesaria, pero peligrosa. Ayuda en la convivencia, pero si se convierte en dueña de casa, te encierra en un personaje que nunca pediste interpretar. La máscara también puede manifestarse en el intento constante de parecer fuerte. ¿Conoces a esa persona que nunca llora, nunca se quiebra, nunca admite que está cansada? A veces, solo está intentando no derrumbarse. Intentando mantener una imagen de control que, en el fondo, solo oculta un miedo inmenso a ser juzgada. Y ahí entra un punto importante. ¿Cuánto de esa imagen que proyectas es realmente tuya, y cuánto es solo supervivencia emocional? Carl Jung decía que cuando la persona se cristaliza, empieza a asfixiar al self. Y eso, amigo mío, duele más de lo que parece. Seamos sinceros, todos alguna vez fingimos estar bien para no preocupar a nadie. Tragamos el llanto para no mostrarnos frágiles. Hicimos una broma para ocultar la incomodidad. Y no hay ningún problema en reconocer eso. La persona tiene una función, nos ayuda a transitar por el mundo. Pero cuando se vuelve regla, nos roba la oportunidad de ser verdaderos. Es como vivir en una obra de teatro que nunca termina. Carl Jung veía eso como un conflicto inevitable entre el yo exterior y el yo interior. Y cuando esos dos entran en guerra, el cuerpo lo siente, la mente sufre y el alma se calla. ¿Sabes qué es lo más curioso? Muchas veces, las personas se enamoran de nuestra máscara, de nuestro mejor lado. Y entonces viene el miedo, si muestro quién soy realmente, ¿seguirán aquí? Este dilema es universal. Y es justamente por eso que tanta gente permanece en relaciones vacías, trabajos que asfixian, rutinas que enferman. Por miedo a decepcionar, a ser rechazado, a ser descubierto. Carl Jung decía que la autenticidad tiene un precio, pero la alienación de uno mismo cobra el alma. Y aquí va la invitación. ¿Prefieres ser aceptado por algo que no eres, o amado por quien realmente eres? Y ahora, dime una cosa. ¿Alguna vez sentiste que estabas interpretando un papel solo para ser aceptado? Esa duda le llega a casi todo el mundo. Entonces dime en los comentarios. ¿Has sido más tú, o más lo que los demás querían que fueras? Esta reflexión puede parecer simple, pero abre puertas que evitamos desde hace años. Cuando escribes, materializas. Y cuando lees lo que escribiste, puedes empezar a reconocerte. Y tal vez, quién sabe, comenzar a quitar, poco a poco, esa máscara que ya no va contigo. La verdad es que detrás de la mayoría de las sonrisas forzadas, hay un grito silencioso de auxilio. Personas intentando encajar en un molde que nunca les sirvió. Y eso no es debilidad, no es drama. Es síntoma. Síntoma de una sociedad que valora más el rendimiento que la presencia. Carl Jung creía que, cuanto más negamos nuestra esencia, más nos la cobra, a través del cansancio, la ansiedad, la tristeza sin nombre. Y la verdad es que ser tú mismo puede alejar a algunas personas, pero acerca a las que realmente importan. Aquellas que reconocen tu alma detrás de tu voz.
Pero mira, reconocer la propia máscara no es motivo de culpa. Es motivo de despertar. Porque si hasta hoy la necesitaste para sobrevivir, es porque fue necesario. La cuestión es, ¿lo sigue siendo? ¿Será que ahora, más maduro, más consciente, puedes empezar a mostrar tu verdadero rostro, aunque tiemble? Carl Jung diría que el camino hacia la individuación comienza justamente ahí, en la decisión de dejar de actuar. Y eso no tiene que ser algo grandioso. Puede empezar pequeño, decir un no sincero, admitir un miedo, expresar una opinión que siempre callaste. Y entonces, algo nuevo comienza a surgir. El instante en que ves tu herida sin miedo. Existe un instante, raro, pero transformador, en el que el dolor que tanto evitaste finalmente aparece frente a ti. Sin máscaras, sin disfraces, sin control. Es ese momento en el que, por alguna razón, todo lo que venías empujando debajo de la alfombra decide salir de una vez. A veces sucede en una conversación, en un sueño, en un silencio. Y lo que sientes es una avalancha. Carl Jung decía que el inconsciente es como un océano profundo. Cuanto más lo reprimimos, más presión acumula. Y cuando desborda, no hay vuelta atrás. Ahí es donde comienza el despertar. Mucha gente teme ese encuentro consigo misma porque cree que, al abrir la puerta del dolor, va a perder el control. Pero ¿y si fuera justo lo contrario? ¿Y si huir es lo que realmente nos enferma? El miedo a enfrentar la propia historia viene de una cultura que nos enseña que llorar es fracaso, que recordar duele, que sentir es un riesgo. Pero Carl Jung ya decía, lo que no se vuelve consciente nos controla desde atrás. Y tarde o temprano, aquello que evitas enfrentar va a aparecer, en forma de ansiedad, insomnio, agotamiento o incluso en patrones repetitivos que no entiendes. Piensa en eso como un espejo lleno de polvo. Durante años, pasas frente a él sin mirarte bien. Vas viviendo en automático, resolviendo problemas, buscando aprobación. Pero un día, por accidente o por cansancio, te detienes. Miras con calma. Y te das cuenta de que el reflejo no es lo que esperabas. Ahí está el niño que fue silenciado, el adolescente que nunca fue escuchado, el adulto que se adaptó demasiado. Es extraño, incómodo, pero también liberador. Carl Jung veía ese enfrentamiento como necesario. Solo cuando reconocemos la sombra, deja de controlarnos. Hay quienes prefieren no mirar. Dicen, ¿para qué remover eso? Ya pasó, déjalo así. Pero no ha pasado. Está ahí, entre líneas de tu rutina, en las relaciones que no fluyen, en la dificultad de confiar, en el miedo a entregarte. El dolor no sanado se infiltra en las decisiones. Y cuando menos lo esperas, repites historias que juraste no volver a vivir. Jung advertía, la vida da vueltas hasta que aprendes lo que necesitas. El dolor, en este contexto, es un mensajero, no un castigo. No quiere destruir, quiere revelar. Mostrar dónde algo se interrumpió y aún necesita de ti. Imagina a un niño encerrado solo en un cuarto oscuro. Golpea la puerta, susurra, llora, pero nadie responde. Pasan los años, y sigue ahí, esperando ser escuchado. Ese niño es tu parte herida. Y mientras finjas que no existe, va a encontrar formas de llamar tu atención. Autosabotajes, crisis, bloqueos. Pero el día en que entras en ese cuarto, lo miras a los ojos y dices te veo. Algo cambia. Carl Jung llamaría a eso reconciliación con el inconsciente. Y es en ese instante donde comienza la sanación. No con fórmulas mágicas, sino con valentía. Claro que no es fácil. Enfrentar el dolor cara a cara requiere más fuerza que cualquier máscara. Puedes llorar, temblar, sentirte perdido. Pero mira, eso es vivir. Vivir de verdad. No una existencia anestesiada, sino una vida sentida. Jung creía que solo quien desciende a su propio infierno es capaz de encontrar su verdadero cielo interior. Porque es ahí abajo, en el fondo del pozo emocional, donde están los fragmentos de nuestro yo auténtico. La luz no nace en la superficie. Se enciende en la oscuridad. Y solo quien se atreve a mirar hacia adentro, empieza a brillar de verdad por fuera. Lo más bello, y al mismo tiempo más desafiante, es que ese instante no puede ser planeado. Llega cuando menos lo esperas. Tal vez en una ruptura, en un duelo, en una pérdida. Y sientes como si el suelo se abriera.
Pero es en ese abismo donde mucha gente se encuentra por primera vez. Carl Jung lo veía como una travesía iniciática. El dolor como puerta, la sombra como guía, la entrega como redención. Y ahí, en ese lugar donde nada tiene sentido, te das cuenta, lo que te hería, en realidad solo quería mostrarte lo que aún necesitaba ser amado. Y aquí está el giro que lo cambia todo. El problema nunca fue sentir dolor. El problema fue el silencio que lo rodeaba. Porque cuando nombras el dolor, pierde la fuerza para arrastrarte en la oscuridad. Cuando lo enfrentas, se transforma en un puente. Carl Jung enseñaba, el inconsciente habla en símbolos, en imágenes, en emociones. Y nos toca a nosotros escuchar. Cuando escuchas, cambias. Cuando cambias, el mundo que te rodea también empieza a cambiar. Y tal vez, justo ahora, estés al borde de ese instante. El instante en que ves tu herida sin miedo. El nuevo pacto contigo mismo. Después de mirar tu dolor a los ojos, llega un punto de inflexión. No es dramático, ni está lleno de fuegos artificiales. En realidad, es bastante silencioso. A veces, sucede durante una caminata, en medio de una conversación o justo después de un llanto que no sabías que necesitabas. Es como si algo dentro de ti dijera, basta. Basta de huir, de traicionarte, de intentar ser lo que no eres. Carl Jung llamaría a ese momento alineación con el self, cuando comienzas a salir del papel que te dieron para vivir quien realmente eres. Y ahí, nace un nuevo pacto. Este pacto no tiene cláusulas ni testigos. No necesita ser firmado, pero lo sientes en el cuerpo. Es una decisión íntima. A partir de hoy, elijo acogerme. Parece simple, pero es una de las decisiones más desafiantes de la vida. Porque acoger a uno mismo no es amarse de forma romántica. Es aceptar las partes feas, las vergüenzas, los miedos, las contradicciones. Jung decía que la individuación, el proceso de convertirse en quien eres, exige integrar la luz y la sombra. Y eso requiere coraje, paciencia y presencia. Todos los días. Mucha gente espera sentirse fuerte para empezar a cambiar. Pero la verdad es lo contrario. El cambio comienza cuando te permites ser vulnerable. Y eso, al contrario de lo que muchos creen, es una fuerza tremenda. Decir no lo sé, estoy cansado, necesito ayuda, son actos de valentía. Carl Jung veía la vulnerabilidad como un puente entre el ego y el inconsciente. Un camino por donde pasa la sanación. Así que, cuando elijas ser honesto contigo mismo, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario, sabe esto. Estás más cerca de tu verdad que nunca. Y mira qué curioso, cuanto más te permites ser real, más ligereza empieza a surgir. Porque mantener un personaje exige esfuerzo. Pero vivir tu verdad trae paz, aunque incomode a algunos. El nuevo pacto no se trata de cambiar quién eres, sino de dejar de esconderte. Y eso puede comenzar con un gesto pequeño. Decir no donde siempre dijiste sí, admitir que algo te afecta, dejar de reír solo para evitar un conflicto. Carl Jung hablaba de la importancia de distinguir el deseo del alma del deseo del ego. Cuando empiezas a escuchar esa voz más profunda, el camino aparece. ¿Sabes qué nota mucha gente después de hacer este pacto? Que el dolor no desaparece, pero cambia de lugar. Deja de ser prisión y se convierte en puente. Se vuelve sabiduría. Se vuelve compasión. Empiezas a mirarte con más ternura y también a ver al otro con más profundidad. Carl Jung decía que conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Y es verdad. Porque quien ya sintió en carne propia el dolor de la desconexión, aprende a valorar la mirada sincera, el abrazo real, la presencia sin exigencias. A partir de este nuevo pacto, tu vida puede seguir pareciendo la misma por fuera, pero todo cambia por dentro. Empiezas a cuestionar viejos patrones, a dejar de sabotearte, a elegir con más conciencia. Y eso no significa que siempre vas a acertar. El pacto es diario, pero no es perfecto. Habrá recaídas, dudas, cansancio. Pero vas a recordar, ya no necesito huir de mí. Jung decía que la verdadera transformación sucede cuando el ego se inclina ante el self. Y cuando eso pasa, no hay vuelta atrás. Sabes que estás en el camino. Y ese camino no trata de rendimiento, ni de ser aceptado. Se trata de presencia. De existir con plenitud.
con todo lo que eres, sin vergüenza, sin censura. El nuevo pacto es el primer paso hacia una libertad que no depende de nadie. Y puedes apostar, a medida que te comprometes con esa verdad, algo dentro de ti empieza a florecer. Algo que tal vez estuvo dormido por años, pero que ahora encuentra espacio para nacer. Y en ese florecer, viene la posibilidad real de transformación. Y aunque nadie lo vea por fuera, tú lo sentirás por dentro. Una especie de paz silenciosa. Un por fin que resuena en lugares que ni sabías que estaban apretados. Y este proceso, aunque interno, cambia todo alrededor. Porque cuando cambias la relación contigo mismo, todas las demás relaciones también cambian. Carl Jung nos recuerda, el mundo externo es un reflejo del mundo interno. Por eso, tal vez la mayor revolución comience aquí, en este pacto íntimo, invisible y real. Lo que cambió cuando dejé de huir. Era como correr dentro de un laberinto. Cada vez que pensaba que había encontrado la salida, me topaba con la misma pared. El dolor no se iba, solo cambiaba de ropa. A veces venía como irritación, otras como cansancio constante. Y yo creía que era solo estrés, exceso de trabajo, falta de sueño. Pero en el fondo, lo sabía. Estaba huyendo de mí mismo. Carl Jung decía que lo que negamos dentro de nosotros se convierte en destino. Y fue exactamente eso lo que pasó. Mi historia comenzó a perseguirme hasta el día en que dejé de correr. El cambio comenzó el día en que decidí no llenar el silencio con distracciones. Dejé el celular a un lado, apagué la televisión y me senté conmigo mismo. Fue incómodo, te lo confieso. Pero ahí, en presencia de mi incomodidad, empecé a ver algo que antes evitaba. Estaba cansado de sobrevivir. Cansado de mantener apariencias, de cargar pesos que no eran míos, de sonreír para no preocupar a nadie. Carl Jung habla mucho de ese momento en que el ego empieza a desmoronarse, y en lugar de ser el final, es el verdadero comienzo. Al dejar de huir, me di cuenta de que mi dolor no era un monstruo al que había que vencer. Era una parte de mí que estaba agotada de ser ignorada. Y cuando empecé a escucharla, me contó historias. Historias antiguas, recuerdos de la infancia, voces de personas que me dijeron que sentir era debilidad. Historias que me enseñaron a callar, a ser demasiado fuerte, a no necesitar a nadie jamás. Y lo creí durante tanto tiempo. Pero Carl Jung decía que la verdadera liberación sucede cuando reconocemos que estamos hechos de luz y sombra, y que ambas merecen existir. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. La ansiedad disminuyó. Las relaciones se volvieron más ligeras. Aprendí a decir no sin culpa. Y empecé a hacer algo que parecía imposible. Descansar sin sentirme inútil. Sí, descansar. Porque cuando uno huye del dolor, vive en tensión constante. El cuerpo se endurece, la mente se acelera. Pero cuando paramos, el cuerpo puede respirar, el alma puede escucharse. Jung siempre insistía en la importancia de integrar el inconsciente en la conciencia, y eso empezó a suceder, aunque despacio. Una de las señales más claras de que estaba cambiando fue que dejé de sentir tanta necesidad de aprobación. Antes, era de los que decían sí a todo, solo para no desagradar. Me adaptaba, me encogía, me editaba. Pero con el tiempo, empecé a preguntarme, ¿quién soy cuando nadie me está mirando? Y fue ahí cuando descubrí el placer de existir sin actuar. Carl Jung decía que el ser humano solo encuentra paz cuando se reconcilia con su esencia. Y eso no tiene nada que ver con la perfección, tiene que ver con presencia, con autenticidad. Otra cosa que cambió, mis relaciones. Cuando dejé de huir de mí mismo, también dejé de esperar que los demás me salvaran. Dejé de proyectar mis heridas en las personas. Empecé a amar desde un lugar más completo, menos necesitado, menos desesperado por validación. Y ahí entendí, nadie puede llenar lo que uno mismo ha abandonado. Carl Jung decía que el otro es nuestro espejo, y que lo que nos molesta del otro muchas veces es aquello que evitamos ver en nosotros. Esa conciencia lo cambia todo. Lo más hermoso es ver que el dolor que tanto escondí hoy me conecta con otras personas. Cuando hablo de él, las miradas se encuentran. Las barreras caen. Las máscaras se deslizan. Y es en ese espacio donde nace la conexión verdadera. No es el éxito, la inteligencia o la belleza lo que crea vínculos profundos. Es la vulnerabilidad compartida. Carl Jung diría que, al sanar a uno mismo,
ayudas a sanar al mundo, porque empiezas a habitar la vida con más humanidad. Y al final, eso es lo que todos estamos buscando, aunque no lo digamos en voz alta. Así que no fue fácil. Aún no lo es. Hay días en que las ganas de huir vuelven con fuerza. Pero hoy sé que huir solo retrasa lo que necesita vivirse. Y enfrentar, por más aterrador que parezca, es el único camino hacia la libertad emocional. Carl Jung creía que cada dolor lleva consigo una lección, no como castigo, sino como invitación a la conciencia. Y cuando aceptamos esa invitación, el ciclo del sufrimiento empieza a transformarse en una travesía de sanación. Una travesía que, una vez iniciada, nos prepara para algo aún más profundo. Romper el ciclo es un acto diario de amor propio. Romper el ciclo del dolor emocional no es un evento grandioso. No hay público, no hay trofeo. A veces, es solo levantarte de la cama en un día difícil y decirte, estoy intentando. Es elegir no sabotearte, incluso cuando el viejo impulso grita. Es respirar hondo y no enviar ese mensaje que sabes que solo alimenta la carencia. Carl Jung siempre decía que el proceso de individuación no trata de volverse perfecto, sino de volverse completo. Y ser completo es eso, acoger el caos y aún así seguir caminando. El mundo va a seguir ofreciéndote máscaras. La sociedad seguirá vendiéndote la idea de que sentir es debilidad y que el valor está en el rendimiento. Pero ahora tú lo sabes. Sabes que existe otro camino. Uno más silencioso, más íntimo, más verdadero. Y comienza cuando eliges escucharte. Carl Jung decía que el inconsciente solo se transforma cuando encuentra aceptación. Y es esa aceptación la que abre espacio para la sanación real. Cada día que te eliges, aunque sea a tropezones, estás escribiendo una nueva historia. Esa nueva historia no necesita ser comprendida por todos. Tal vez ni lo sea. Algunas personas se alejarán cuando dejes de complacer. Otras se extrañarán de tu nueva calma, de tu nuevo límite, de tu nueva voz. Pero eso es señal de que estás cambiando. Y el cambio incomoda, no solo a ti, sino también a los demás. Carl Jung recordaba que la libertad tiene un precio, el precio de renunciar a la aprobación colectiva para vivir tu propia verdad. Y cuando aceptas eso, el mundo deja de ser un escenario, y se convierte en un espejo. La rutina de la sanación se construye con pequeños gestos. Tomar agua cuando el cuerpo lo pide, apagar el celular cuando el alma clama por silencio, llorar cuando duele, reír cuando alivia. Y, sobre todo, perdonarte cuando tropiezas. Carl Jung diría que cada caída trae consigo una revelación, no para castigarte, sino para enseñarte a amar incluso tus fallos. Porque el amor propio no es un discurso bonito, es una acción diaria. Es cuidarte incluso cuando nadie te ve. Es dejar de esperar que otros validen eso que tú ya sabes que es sagrado en ti. En este punto, muchas personas empiezan a sentirse parte de algo más grande. Porque al sanar a uno mismo, empiezas a ver el dolor del otro con más compasión. Empiezas a entender que nadie es solo lo que parece. Que detrás de la prisa, de la agresividad, de la frialdad, también hay heridas intentando sobrevivir. Carl Jung llamaba a esto reconciliación con la humanidad, una empatía profunda que nace de la experiencia propia. Y ahí, poco a poco, la vida deja de ser guerra, y se convierte en encuentro. Pero para que eso ocurra, se necesita coraje. Coraje para romper patrones antiguos, para contrariar expectativas, para abandonar narrativas que ya no te sirven. Y, sobre todo, coraje para empezar de nuevo, tantas veces como sea necesario. Carl Jung decía que lo que resistimos, persiste, pero lo que aceptamos, se transforma. Y aceptarte a ti mismo como eres, con todo lo que sientes, con todo lo que cargas, es el mayor acto de amor que puedes practicar en este mundo. Amor genuino. Amor profundo. Amor sin condiciones. Y ahora, tal vez estés sintiendo eso por dentro. Un calor suave en el pecho, un silencio bonito adentro, como si algo por fin tuviera sentido. Esa sensación es tu alma respirando. El ciclo puede ser largo, pero no es infinito. Puedes detenerte, respirar y elegir diferente. Puedes romper con lo que te hiere y construir un nuevo espacio dentro de ti. Un espacio donde eres completo. Donde no necesitas fingir. Donde por fin puedes descansar. Tal vez viviste años sintiendo que eras demasiado, o muy poco. Tal vez escondiste el dolor por miedo a que te dejaran.
Tal vez aprendiste a sonreír cuando, en realidad, todo dentro de ti gritaba. Pero escucha, ese dolor que guardaste con tanto esfuerzo, también merece ser amado. Si algo aquí tocó algo dentro de ti, escribe ahora en los comentarios. Hoy abrazo mi herida. Ya no la escondo. Que esa frase sea tu grito, tu bandera, tu primer paso hacia la libertad. Romper el ciclo del dolor emocional es un gran paso, y si estás aquí, ya lo estás dando. Pero, ¿sabías que sanar de verdad va más allá de entender el dolor? Hay un secreto, algo profundo, que muchos no te cuentan, y puede ser la clave para tu sanación emocional. Si ya estás en este camino, no te detengas ahora. Te dejé aquí, en la pantalla final, un vídeo donde vamos a revelarte el secreto de la sanación emocional que nadie quiere contarte. Sigue avanzando, sigue aprendiendo. Estás más cerca de transformar tu vida de lo que imaginas. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.